Hola, buenas tardes a todos. Soy Héctor Clark, miembro del Institut d'Estudis Polítics, eh, una, una fundación dirigida a la promoción de actividades y estudios para promocionar la libertad, la igualdad y la justicia social. En otras ocasiones hemos tenido coloquios al respecto de la ley de una muerte digna, las mujeres y ciencia o la última ley de educación. Hoy trataremos el tema de la nueva, o de la ley de riders, ¿no? Tema también candente. Respecto de, precisamente, de si los riders son trabajadores por cuenta ajena o, por el contrario, son autónomos. Digamos que sobre el particular, los distintos tribunales ya se habían manifestado, generando un cierto debate jurídico, y que tuvo como colofón la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, en unificación de doctrina, que se manifestó en el sentido de defender la laboralidad del vínculo de los riders con las plataformas digitales. Una vez ya se había manifestado el Tribunal Supremo, el legislador decide tomar la palabra a través de la Ley 12/2021. En definitiva, estamos aquí para hablar de esa norma, para valorar si efectivamente existía una necesidad, si esta norma es adecuada y si el debate de trabajadores por cuenta ajena o autónomos está cerrado totalmente. Para responder estas preguntas y para trasladarnos otras claves de esta problemática, contamos hoy con tres personas valiosísimas en esta materia. Por un lado, la profesora de la Universidad de Valencia, Amparo Esteve, doctora en Derecho y magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así también contamos con el letrado, con el abogado laboralista Rafael Martínez Simón, abogado externo de Intersindical Valenciana, que tuvo o que asumió la defensa en el pleito que dio lugar a la primera sentencia en España que declaró la laboralidad de la relación de los riders. En tercer lugar, contamos con la presencia de la diputada del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Isabel Franco, que es la portavoz de este grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión de Trabajo que alumbró esta ley. De alguna manera, la profesora Amparo Esteve nos hará una valoración, digamos, más teórica de la norma, es decir, ante qué nos encontramos, dónde estábamos, qué aporta de nuevo la ley. Una visión más práctica del derecho nos la aportará el letrado Rafael Martínez Simón en esa lucha empresario-trabajador, y la valoración más política vendrá de parte de Isabel Franco. Sin otro particular, pues simplemente recordar que a las personas que nos quieran acompañar, pues tienen que, digamos, inhabilitar los micrófonos y las cámaras, por favor. Le cedo la palabra a la profesora Amparo Esteve. Hola, bon dia a tots. Volia en primer lloc agrair la convidada a participar al meu company de departament, Héctor Clark, en el que he compartit alguna assignatura, a l'Institut d'Estudis Polítics, també a Jorge Negro, que està fent possible que esta xerrada puga tindre jo, i al públic assistent agraïs per anticipat o de bestreta les preguntes que
o el debat en el que puguem entrar o participar. He d'advertir que no me vaig ajustar un poc a el que ha comentat Héctor, no per res, sinó perquè no vull donar una visió típicament rotllo de professora d'universitat comentant la llei, sinó que volguera també tocar aspectes pràctics, sobretot de què passa després de la llei o què està passant, si la llei ha aconseguit l'objectiu de reduir la precarietat i per on crec que hem d'anar, i al fil d'això volguera també tocar algun aspecte polític per a comentar-ho perquè crec que és important. Aleshores, estic compartint amb vosaltres, digueu-me per favor si no se veu, un xicotet PowerPoint en el que vull introduir breument les qüestions. Pràcticament totes les transparències que vaig a emprar són de notícies de premsa, o sigui que no vaig entrar així a contar moltes coses. Per a començar, volguera dir que la llei era una llei absolutament necessària perquè s'han trobat en què una sèrie d'empreses que al voltant del tema tecnològic, com a plataformes de l'anomenat crowdworking, en aquesta paraula en anglès que sembla així una qüestió molt moderna, amagaven, com veu ahir, no és una paraula meua, sinó d'un periodista, una situació de feudalisme digital per a determinades persones. És a dir, se feia creure a una sèrie de treballadors que anaven a estar connectats mitjançant elements tecnològics molt moderns, com pot ser un smartphone, que anaven a tindre unes condicions de llibertat allunyades de la subordinació laboral, on hi havia normes i regles que els treballadors, en la seva majoria jóvens, per la seva idiosincràsia, el fet que els treballadors siguin jóvens no és casual en aquest tipus de plataformes, en particular les de riders, per l'exigència del treball físic, però també perquè moltes empreses de plataformes busquen en particular a treballadors jóvens i poc compromesos. Al voltant d'això hi havia una situació d'autèntica precarietat laboral en contractes molt similars als anglosaxons de contractes de 0 hores, contractes de 0 hores, en un treball a cridada, en elements que han fet que la llei siga absolutament necessària. Com sabeu, i això ho comentarà més el meu company de taula, l'advocat Rafael Martínez Simón, la tasca ha sigut molt important a nivell judicial per arribar a que en Espanya tinguem aquesta llei, i també la tasca de la inspecció que ha estat darrere d'aquestes qüestions. Què més volia comentar-vos? Arribem a la llei que és una llei que primer ha sigut un Real Decret Llei que ha estat tramitat com a conseqüència, no com un projecte de llei, sinó com un Real Decret. Primer, inicialment, va ser un Real Decret Llei on es va replegar un acord amb els agents socials per part dels partits de govern. Això és important perquè durant la negociació n'hi havia damunt de la taula o damunt del que anomenaríem la mesa de negociacions elements que feien que se regularen també no només el que acaba regulant-se, sinó altres qüestions que, diguem, s'han quedat damunt de la taula, crec que com a conseqüència de voler arribar a un acord o reflectir en la llei. Me referisc a que n'hi havia una espècie d'avantprojecte o de qüestió que estava damunt de la taula on se regulava no només la presumpció de laboralitat i el dret a informació sobre les qüestions d'intel·ligència artificial, sinó també qüestions relacionades amb les condicions de treball de les persones que estan prestant serveis. Qüestions que era important i que s'han quedat per el camí i que jo crec que cal recuperar de cara al futur en la batalla política que, com intentaré dir, crec que no ha acabat. La llei ha provocat alguns efectes. Té algun efecte positiu. En la imatge que esteu veient, com a conseqüència un poc de l'activitat també dels sindicats, hi ha hagut alguna denúncia en alguna empresa o en alguna província en Amazon. Encara que he de dir que ahir n'hi ha molt que fer en relació amb aquesta empresa i com a conseqüència d'alguna denúncia i actuació de la Inspecció de Treball, 2.900 2.000 i pico, com teniu ahir, persones han sigut donades d'alta en la Seguretat Social i m'agradaria que se fixareu en la xifra de milions d'ingressos en cotitzacions a la Seguretat Social que suposa, però només aquesta denúncia és una punta de l'iceberg, que diríem, en la quantitat de diners que Amazon s'ha estalviat recorrint, diguem, a falsos autònoms. Bé,
Quina ha sigut la reacció de la llei? Continuant la reacció de la llei introdueix, com he dit, dues coses. Bàsicament, la presumpció de laboralitat, de que les persones que fan el repartiment tenen un contracte laboral, no són autònoms, i en segon lloc, un dret a informació sobre els algoritmes o els sistemes d'intel·ligència artificial que puguen tindre incidència en la relació laboral, dret que correspon als representants dels treballadors. Esta llei ha provocat tres tipus de reaccions que jo detallaria de la següent manera. En primer lloc, per part del govern i del partit del govern ha hagut una certa autocomplacència i tal volta merescuda, perquè és una llei innovadora en Europa, en molts altres països encara s'està discutint aquesta qüestió. Fa una setmana me connectava a un congrés que estaven en els Països Baixos, que es feia en els Països Baixos a nivell europeu, i en Holanda, diguem, cridaren a gent del Ministeri per a que explicara la llei, o sigui que per una part molt bé. Per una altra banda, els partits de l'oposició, el PP i el Vox, ha plantejat un recurs d'inconstitucionalitat de la llei perquè se suposa que la llei no compleix el requisit d'urgència i extraordinària necessitat que inicialment motiva l'aprovació del Real Decret Llei. I per part dels sindicats n'hi ha una certa por de que la llei no servisca per a revertir la situació de precarietat laboral, i per part de les empreses, òbviament, les empreses de plataforma no estan d'acord amb aquesta llei i han dit ja clarament, i això és important, vull quedar-me en la reacció sindical i en la de les empreses, que elles, el que les obliguen a fer laboralitat es complica extraordinàriament la seva operativa comercial perquè no volen fer laboral. I aleshores han buscat una via alternativa que és en la que jo volia posar de relleu, que és on jo crec que estan els problemes i que cal donar la batalla i és important que se posi ahí, que és la via de buscar empreses contratistes que a la seva vegada treballen per a l'empresa de plataforma i aquestes empreses subcontratistes són les que contracten als riders. Així teniu algunes notícies de premsa, aquestes totes estan tretes, ja dic, no he elaborat jo res, sinó que són notícies del dia a dia, i per contar un poc com està aquesta qüestió, i me callo, si no ja Héctor tallen perquè igual per deixar lloc al debat, m'agradaria contar, si tinguera temps, quina és la situació, per exemple, d'un treballador de rider del centre de València en aquesta empresa Uber Eats, en aquest moment, qui el té contractat i quines són les condicions contractuals després de la llei recentment aprovada, per a que vegem com ha canviat la situació i reflexionar sobre si això ha acabat en la precarietat laboral o en realitat les empreses, quan regulem per una banda, encara que la regulació estiga bé, donen un pas per a un altre per a eludir l'aplicació de la llei. Si Héctor no me talla, doncs ho conto un poc. En aquest moment, per exemple, posem un rider que s'anomena Xavier. Xavier està contractat, era ja rider abans de la llei, ara ho és, però en condicions, abans era un autònom, un fals autònom, ara té un contracte de treball. Però qui l'ha contractat? Oh, sorpresa, no és Uber Eats qui l'ha contractat. Està contractat per a l'empresa Randstad Outsourcing, que Randstad, no sé si ho sabeu, és que no són estrictament laboralistes, és la ETT mundial a nivell del planeta Terra, però la ETT, aquesta empresa Randstad, té una filial que està implantada en Espanya perquè Randstad també té el que anomenem Randstad Outsourcing, que és l'empresa multiserveis de Randstad. Doncs qui té contractat a Xavier és l'empresa de Randstad. I quines condicions laborals té Xavier després de la llei? Li han fet un contracte de 3 hores cada dia que treballa, que són els divendres, els dissabtes i els diumenges, més o menys de 8:30 a 11:30, 3 hores, li han dit que li van a pagar el salari segons conveni col·lectiu, o sorpresa també, el conveni col·lectiu de Randstad és un conveni col·lectiu d'empresa on la majoria de les categories de tot el personal operari són a salari mínim. Per tant, és un conveni col·lectiu fet a mesura per a precaritzar les condicions laborals. De manera que jo m'he posat a calcular què cobra aquest xic que s'anomena Xavier. Xavier cobra uns 22 euros a la setmana i té 2 complements salarials. Atenció als complements salarials, a veure què vos semblen. Uno és, cobra un complement per dades del mòbil de 5 euros a la setmana. Això ho he calculat més o menys al dia, 40 cèntims al dia de complement, diguem, de despeses, no seria estrictament salarial, ja no vull entrar en aquest debat.
I a més compra quilometratge. Xavier està content perquè abans no cobrava quilometratge, ara ja cobra quilometratge, però el quilometratge està calculat més o menys a 40 cèntims perdó, 0,04 per quilometratge. De manera que jo, per exemple, vaig calcular quina distància n'hi havia des de Taronxers, la universitat, al centre de la Petxina, d'Esquerra Unida, i més o menys d'anar en bicicleta d'un lloc a un altre cobraria aproximadament els 40 cèntims que vos comento. Per tant, un salari de misèria, absolutament de misèria. Aquestes són les condicions després de la llei. Per tant, la batalla ni molt menys ha acabat. Jo crec que la llei té buits que cal comentar i si a cas m'espere un poc al final a escoltar la resta de companys per dir per on crec jo que n'hi hauria que anar en el tema que és. N'hi ha més transparències, però no vull menjar-me el temps del... D'acord, d'acord. Després continues. Rafael, per favor. Sí. Pren la paraula. Bueno, pues buenas tardes a todos y no sé si queréis, porque claro, después de la exposición que ha hecho la profesora, pues supongo que lo que queréis un poco es el tema práctico, me imagino, de cuando se inició el tema, o sería de la... Con libertad, con libertad. Bueno, Rafa. Si queréis algo que no os parezca adecuado para la conferencia del día de hoy, si queréis os puedo contar un poco cómo surgió o cómo se preparó y cómo se fue desarrollando el tema de la primera demanda que se planteó y se ganó. Este tema empieza porque hay un afiliado de Intersindical que, descontento profundamente con la actuación de la empresa, entonces intenta impulsar, o sea, crear e impulsar una plataforma en el seno de la misma que me parece que se llamaba Riders por Derechos. Lógicamente la empresa lo detecta inmediatamente y le envía la carta de rescisión contractual. Entonces este chico pues quiere demandar por despido. En ese momento el sindicato cuenta con una especie de estudio y con una redacción de hechos muy bien hecha, que me parece recordar que la había redactado un colectivo barcelonés que se llama Colectivo Ronda, y entonces hacía un desarrollo, una explicación, una exposición en cuanto a los hechos perfecta desde mi punto de vista, o sea, detectando con toda claridad por qué la relación que les unía a los riders en este caso, con Deliveroo, pero lo mismo podía ser con Glovo y con cualquier otra empresa, vamos a decir, del sector y de las mismas características, porque se entendía que esas circunstancias de esa relación evidentemente demostraban que nos encontrábamos ante una relación laboral típica y clásica, porque se daban las notas de ajenidad y de dependencia con toda claridad. Entonces, siguiendo esa exposición, pues se planteó al mismo tiempo la denuncia ante Inspección de Trabajo que dio lugar al acta de la inspección al que se ha hecho mención antes, y que además fue un acta muy, muy elaborada, muy trabajada, muy estudiada, muy densa. Me parece que tenía 60 y tantos folios, pero donde además hacía una explicación también del libro respecto de los hechos. O sea, los recogía y los detallaba muy bien, y además incluso ese acta tenía la virtualidad de que se refería tanto a las circunstancias de la primera época de la entrada de Deliveroo en España como a las circunstancias posteriores, porque Deliveroo, ya lo explicaré luego, cuando se encuentra con que se va a tener que enfrentar al tema del acta de inspección y a los sucesivos juicios que se vayan planteando ante los tribunales, pues entonces lo que decide es modificar parcialmente las condiciones del contrato tipo, del contrato de adhesión que les hace firmar a todos los riders, intentando de alguna manera maquillar esas circunstancias y camuflar un poco el carácter laboral de esa relación. Entonces, la provisión de trabajo en ese acta detalla perfectamente las circunstancias previas, o sea, los hechos de esa relación laboral antes y después de esa modificación. Esa denuncia
que da lugar al acta, al final termina con un acta de sanción y de infracción, mejor dicho, de infracción y de sanción. Estamos hablando aproximadamente de unos 100 riders, unos 100 trabajadores. Me parece que el sindicato STEP creo que representaba unos 30. Al mismo tiempo también se habían planteado denuncias por UGT, por comisiones, supongo que también por algún otro sindicato, y eso al final se une en ese acta que afecta aproximadamente a 100 trabajadores, como decía. Al propio tiempo también comentábamos que se había planteado la demanda por despido de este trabajador. Cuando llega el momento de el juicio, el acta ya está terminada, o sea que y es perfecta, ya lo decíamos, y en el momento del juicio pues se nos ofrece con carácter previo por parte del letrado, de los letrados de la empresa, multiplicar la indemnización de los 33 días por año por despido improcedente, creo recordar, por un multiplicador de 5 veces. Es decir, la indemnización era muy poco importante porque llevaba muy poco tiempo el trabajador, llevaría aproximadamente 1 año y medio trabajando en la empresa, 2 años, y no eran un gran número de horas. Estábamos hablando de aproximadamente 700 euros, una cantidad casi simbólica. Pero claro, estaban multiplicando esa cantidad por 5 veces, es decir, estaban ofreciendo aproximadamente 3.500 euros simplemente porque el trabajador desistiera o renunciara a la demanda y se archivara definitivamente el proceso. No era la primera vez que había ocurrido, ya la habían, o sea, esa forma de actuación ya la habían puesto en práctica en ocasiones anteriores, porque de lo que se trataba, entendemos, es de intentar evitar el acceso de estas reclamaciones a los juicios y por lo tanto que se dictaran sentencias antes de que se ventilara la cuestión principal que existía en ese momento para la empresa, que era el acta de inspección y el proceso de demanda de oficio por parte de tesorería contra esa entidad, porque realmente eso es lo que iba a marcar, digamos, la solución definitiva. El caso es que esta fue la primera ocasión en que el trabajador no aceptó. Por mi parte, como es lógico, yo le tuve que recalcar, ten en cuenta que te están ofreciendo 5 veces el importe de la indemnización. Y evidentemente ese importe para ti, que eres un trabajador, es una cantidad importante. El trabajador agradeció, podemos decir, más que mi consejo, mi explicación, pero siempre se reiteraba en que era una cuestión para él de derecho y no una cuestión económica. Esto se reiteró con la secretaria, con la obligación, en cumplimiento de la obligación que tiene de intentar llevar a las partes a un acuerdo, y luego con la propia juez, porque claro, no acaban de entender muy bien antes de empezar el juicio que cuando se ofrece 5 veces una indemnización, que el trabajador no la acepte y que quiera celebrar. Al final se celebró, el juicio creo que duró aproximadamente entre 2 y 3 horas, no me acuerdo ahora muy bien, pero fue un juicio largo, denso, con testigos por las 2 partes, bien planteado formalmente por el abogado, por el letrado de la empresa, pero siempre partiendo de hechos difíciles de defender. Y además, a lo largo del juicio fue importante detectar que la estrategia de la empresa se había centrado, lo cual es muy curioso, porque yo la verdad es que no lo podía concebir. Es decir, se estaba defendiendo en cuanto a los hechos, recalcando la situación actual de los contratos. Es decir, hemos dicho que en un momento determinado la empresa se ve en la necesidad de hacer una modificación parcial de las condiciones contractuales de los distintos contratos que hacía que firmaba con sus trabajadores, para intentar maquillarlos. Bueno, pues la defensa siempre pasa por defender que en base a esos nuevos hechos, esos contratos no eran laborales, eran contratos de prestación de servicios profesionales. Pero, claro, no hacía ninguna mención o defensa de lo que era objeto en realidad del procedimiento en ese momento, que eran las circunstancias contractuales existentes en el momento de la contratación del trabajador demandante y hasta el día de la finalización de su relación contractual.
En ese orden de cosas, además, fue muy significativo la testifical de uno de los trabajadores que habíamos propuesto nosotros, porque cuando yo le pregunto, ¿usted puede explicarnos un poco, en general, las circunstancias más importantes y las condiciones más importantes de su contrato y de los demás contratos, porque eran todos iguales? Y antes de contestar, preguntó, ¿los de antes o los de ahora? ¿Puede usted explicar eso? Sí, han sido siempre los mismos, y ahora que se inicia el proceso, o sea, se aprueba el acta, o se termina el acta de infracción y se notifica a la empresa la sanción, o sea, la propuesta de sanción y la obligación de cotización de estos 100 empleados, entonces automáticamente la empresa modifica algunas de las circunstancias, digamos, para intentar que no quede tan claro que la relación es una relación laboral clara y diáfana en ese sentido. Evidentemente la treta procesal no le sale bien. Afortunadamente la juez entendió perfectamente a lo largo del juicio cuáles eran los hechos, cuáles eran las circunstancias a favor o en contra de la laboralidad de la relación, y bueno, pues dictó una sentencia de las que podemos decir de las sentencias laborales puras, clásicas, de las de libro, de las que están perfectamente estudiadas, muy meditadas, y donde por encima de todo lo que se aprecia y lo que subyace es un clarísimo criterio respecto a cuando una relación es laboral o cuando una relación no lo es, y en este caso, punto por punto, la magistrada de trabajo pues va explicando por qué los distintos rasgos o las distintas circunstancias contractuales acreditan que efectivamente la relación es por cuenta ajena y no es una relación de trabajo autónomo, en este caso sería de falso autónomo. Esa sentencia, que en sí mismo se refería a una indemnización muy pequeña y que por lo tanto en condiciones normales no hubiera tenido gran trascendencia, realmente la tuvo porque se dio la circunstancia de que fue la primera que se dictó en España favorablemente a la laboralidad de los contratos de los riders. Quiero recordar que había habido alguna anterior en relación con el Globo, donde se había concluido que la relación no era de carácter laboral, y el letrado de la empresa lo que adujo en su defensa o en defensa de la entidad a nivel jurisprudencial fueron algunos pronunciamientos que se habían producido tanto en Gran Bretaña como en Francia. Pero lo curioso es que siempre estaba hablando no de tribunales laborales, sino de tribunales, vamos a decir, de carácter mercantil. O sea, se partía un poco de la posible mercantilidad de las relaciones. Además eran resoluciones siempre arbitrales, no eran resoluciones jurisdiccionales. Y eso también hicimos hincapié en que evidentemente no se había podido traer a colación por parte de la empresa ninguna resolución respecto a dicha entidad contraria a la relación laboral. Y tuvo la trascendencia que tuvo, evidentemente, porque fue la primera, y la sorpresa fue, además, que en contra de lo que creo que suele pasar, esa sentencia fue dictada en la página, o sea, fue publicada en la página web del Servicio de Jurisprudencia del Ministerio de Justicia al día siguiente, siendo una sentencia además de primera instancia y no de segunda instancia, como suelen ser como mínimo las sentencias que se publican, además, por supuesto, las sentencias del Tribunal Supremo. Para no hacerlo tan largo, la empresa anuncia recurso de suplicación contra la sentencia, lo formaliza, llega a la sala, se señala la fecha correspondiente para votación y fallo, que también sorprendió porque si lo normal eran 5 o 6 meses o más, esta se adelantó. Quiero recordar que desde que llegó a sala aproximadamente son unos 3 meses, lo cual entiendo que tiene que ver con la trascendencia que la propia sala le podía dar a este tema, pero en el momento en que se señaló la fecha, la empresa recurrente presentó un escrito de desistimiento del recurso, que también era sorprendente. Luego lo entendimos, más allá de las explicaciones que daba la entidad, que en fin eran simples excusas
que no tenía ningún sentido, de que se habían dado cuenta que por el coste indemnizatorio de 700 euros no valía la pena afrontar el coste que suponía el recurso, cuando el recurso el coste ya estaba devengado, porque ya se había anunciado, ya se había formalizado, ya se había presentado, y lo único que quedaba ya era esperar que se dictara la sentencia de sala. Lo cierto es, y eso es lógico, que lo que no quería la empresa era una sentencia de segunda instancia en relación a este tema que pudiera ser confirmatoria de la primera instancia, porque entonces sí que les hubiese hecho mucho daño como antecedente de cara a lo que, como hemos dicho, a ellos les daba mucha mayor importancia, o le daban más importancia, que era el siguiente procedimiento al que se tenían que enfrentar, que ya era el procedimiento de oficio instado por la Propiedad de Seguridad Social en solicitud de reconocimiento de la relación laboral y la cotización de estos 100 o 100 y pico trabajadores, donde lo que preferían era no tener ningún antecedente en contra de ellos para enfrentar ese tema. Así es que esa sentencia al final no llegó ni a segunda instancia, mejor dicho, llegó, pero no acabó en sentencia de suplicación, y por supuesto tampoco llegó al Tribunal Supremo. Se quedó como una sentencia firme de primera instancia. El segundo tema fue el segundo procedimiento importante fue el que habíamos dicho de oficio de la tesorería, con una demanda perfectísimamente planteada por los servicios jurídicos de inspección, perfectamente defendida por el letrado de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, también fue un procedimiento largo, de aproximadamente 2 horas o más, y bueno, realmente fue bastante parecido al procedimiento de instancia que habíamos tenido en la ocasión anterior. Nosotros allí comparecimos en defensa de los intereses de estos aproximadamente 30 afiliados, pero evidentemente simplemente estábamos allí como coadyuvantes de la labor desplegada por los servicios jurídicos de la Seguridad Social. La defensa de la empresa fue prácticamente idéntica por el mismo letrado que en el tema anterior, y al final también se dictó una sentencia, desde mi punto de vista, jurídicamente perfecta, tocando todos los aspectos, todos los puntos, explicando muy bien cuáles son las razones que llevan a la jueza a entender que efectivamente estamos ante una relación laboral clarísima. Y bueno, tanto es así que esa sentencia sí que llegó a segunda instancia, la sala la confirmó íntegramente, y cuando ha llegado creo haber visto que cuando ha llegado al Tribunal Supremo ya no se ha dictado sentencia, porque previamente había llegado la del Globo, y la del Globo que todos conocemos, el Tribunal Supremo, donde sienta la jurisprudencia clarísima sobre el tema de los riders en relación a que es una relación, valga la redundancia, de carácter laboral. Y cuando llega esta segunda, a la que hacemos referencia de Libero, el Supremo inadmite en el recurso de unificación de doctrina a trámite, alegando que los hechos de la relación, o sea, de los contratos, las circunstancias de los contratos de una y otra empresa eran prácticamente idénticos, y que por lo tanto el Supremo entendía que no había que entrar en el fondo del asunto de ese recurso, y lo que había que hacer era inadmitir, desestimar por lo tanto ese recurso, inadmitiéndolo, puesto que era de aplicación a esa cuestión subjudice la misma doctrina jurisprudencial que había sentado en el caso del Globo. Esta sentencia de la tesorería que hemos comentado, que fue dictada en Valencia, también fue la primera que se dictó en materia de procedimiento de oficio relativa a los riders. Lo que pasa es que luego el recurso en segunda instancia tardó casi un año en tramitarse, la fase de recurso, o sea, en el propio juzgado de instancia. Seguramente entiendo que por la dificultad en algunos casos de hacer llegar las notificaciones a los trabajadores, de tal manera que las sentencias en temas idénticos de Madrid y de Barcelona, cuyos juicios se celebraron más tarde con sentencias posteriores, por lo tanto, sin embargo, llegaron a segunda instancia a la sala social respectiva antes, y se dictaron las sentencias confirmatorias en segunda instancia, por lo tanto, antes que la de Valencia. Pero la verdad es que Valencia al final,
ha sido en ese sentido pionera, tanto en la materia individual como en la materia, vamos a decir, de carácter colectivo. Y es verdad que aquella primera sentencia fue la primera no solo en España, sino que también lo fue en el ámbito europeo y podemos decir prácticamente en el ámbito internacional, porque parece ser que se había dictado alguna en algún tribunal arbitral en Estados Unidos, una o dos creo, en Florida, en el tribunal de Miami, pero que había sido favorable a los trabajadores. Pero estamos hablando siempre de tribunales arbitrales, no de tribunales jurisdiccionales. Y a partir de ese momento fueron ya un cúmulo de las sentencias que se fueron dictando en relación con las distintas empresas, tanto del Globo como de Liberó, como otras entidades, ya no solo en España, sino en Francia, en varios países europeos, me parece que en Inglaterra también, y si no es en relación a esta entidad que hemos comentado, en relación a algunas otras. Y bueno, se han dictado sentencias creo que hasta en Australia al respecto y por supuesto también en Estados Unidos. Es decir, aquí por circunstancias se abrió el camino, pero en definitiva al final se ha generalizado el criterio de las dos juzgadoras del Juzgado Social número 5 y número 6 de Valencia, que fueron con sus decisiones jurisdiccionales las que en definitiva abrieron el camino al reconocimiento de la relación laboral respecto de los riders. Y disculpar si me enrolla mucho, pero es un poco para poder explicaros un poco cómo fue la génesis y el desarrollo de estas cuestiones inicialmente. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido muy ilustrativo tu testimonio de cómo ha enfrentado la empresa y has enfrentado tú como letrado de los trabajadores esta problemática. Isabel, tienes la palabra. Isabel, tienes desactivado el micrófono. Lo tienes desactivado. Ahora... Vale. Es que me teníais que dar el permiso para desactivarlo. Yo no lo podía desactivar. Ahora sí ya me salió. Vale, de acuerdo. Desconocía a tal extremo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación. La verdad es que es un gustazo poder estar con el Instituto de Estudios Políticos porque, bueno, creo que hacéis un gran trabajo, no solamente en toda la documentación que siempre tenéis y el análisis que hacéis de cuáles son las principales cosas de las que hay que hablar, de saber situar en el debate político las cosas importantes, sino también por la formación que estáis dándole a mucha gente que, bueno, pues que algunas veces las iniciativas legislativas que se hacen en los las distintas instituciones pues pueden parecer que están muy lejos de la realidad o muy lejos de la gente como para poder acceder a ellas y sin embargo pues bueno, vosotros estáis haciendo pues ese trabajo de pedagogía, ¿no? Y de que podamos explicar y llegar a la mayor parte de la gente posible. Así que daros las gracias en primer lugar y dar también las gracias a tanto a Rafael como a Amparo porque han hecho una explicación estupenda de la ley, de los casos prácticos también, o sea, de lo que es la realidad, no solamente de la ley, sino de la situación y cómo la situación estaba entrando en la realidad de muchas personas que estaban trabajando sin ser trabajadores reales de la empresa por lo que podemos decir, ¿no? O lo que decimos mucho últimamente, lo que se está hablando mucho en los medios de comunicación últimamente, que es ese concepto de la uberización de la economía. Así que nada, gracias también por toda la explicación y la pedagogía en vuestros comentarios y en vuestras exposiciones. A mí me habíais dado una tarea un poco más política para que explique más bien cómo se ha fraguado la ley, los problemas que hemos podido tener. Bueno, quiero que en primer lugar decir que
que cuando entramos en el gobierno, cogemos el Ministerio de Trabajo, una de nuestras principales tareas o una de las primeras tareas que sabíamos que teníamos que tener era pues, lo que se ha llamado la ley Rider, ¿no? La que por fin se publicó justo antes del verano y que ahora es una realidad. ¿Por qué? Pues bueno, porque como bien han explicado Rafael y Amparo, teníamos una situación en la que había muchos trabajadores, muchas personas que o bien con sus propios medios, ya fuese a través de bicicletas, motocicletas o con otros medios, con sus propios teléfonos, etcétera, estaban haciendo unos trabajos que pues para nada se ajustaban a la legislación laboral. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, estaban ejerciendo un contrato mercantil, no un contrato laboral, un contrato mercantil, haciendo ellos de propios autónomos con sus altas en la seguridad social a través del régimen de autónomos, lo que conllevaba también pues que se tuviesen que pagar como decía, su seguridad social, con que no tuviesen derecho al acceso a las condiciones laborales mínimas del Estatuto de los Trabajadores ni tampoco de los convenios colectivos. ¿Por qué? Pues porque al final estaban considerados como propios empresarios, por tanto, todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, etcétera, no tenían acceso a ella por parte de la empresa para la que prestaban servicios. Por tanto, todas las condiciones reales en el día a día que tenían de peligrosidad, de penosidad, de malas condiciones salariales, etcétera, pues no estaba reconocida, sino que eran ellos mismos los que estaban haciéndose cargo de toda la situación. Nos encontrábamos también con trabajadores, o al fin y al cabo lo que estamos hablando era de trabajadores que estaban dados de alta en el régimen de autónomos, pero que realmente eran falsos autónomos. ¿Por qué? Pues porque tal y como denunciaban los sindicatos, las organizaciones sindicales, y tal y como han ido saliendo las sentencias dándole siempre la razón a las organizaciones sindicales y en contra siempre de las plataformas digitales, pues faltaba ahí ciertas cuestiones como por ejemplo la autonomía en la prestación del servicio. No había autonomía, había dependencia porque era la empresa la que elegía los horarios, elegía cuál iba a ser el precio que iban a cobrar o cuánto iban a ganar, porque elegía la empresa también, la plataforma digital, dónde se iba a prestar el servicio. Y aparte, porque no había ageneidad. ¿Por qué no había ageneidad? Pues porque, en primer lugar, para poder trabajar se tenían que conectar obligatoriamente a una plataforma digital de la cual el dueño o la dueña de esa plataforma digital era una empresa muy concreta para la cual prestaban servicios. Bueno, pues al final toda la gestión del negocio se hacía a través de esa plataforma, por tanto, de la empresa dueña de la plataforma. Estas plataformas digitales, podemos poner nombres para no hablar sobre el abstracto, podemos hablar de Deliveroo, de Glovo, de Uber Eats, de varias plataformas que han ido saliendo con ese concepto de la uberización de la economía, pues, que empiezan a encabezar ciertas plataformas como puede ser Airbnb, por ejemplo. Se encuentra un vacío legal del cual se aprovechan y por eso tienen a tal cantidad de personas sin contratar, pero al servicio de la empresa en concreto. Bueno, ahí nuestra prioridad, por tanto, era conseguir que pues, estos trabajadores y trabajadoras se les reconociese, no solamente se les reconociese judicialmente la dependencia de la empresa y, por tanto, que pues, tenían que tener unos contratos laborales y, por tanto, formar parte del régimen general de la seguridad social, sino que hubiese una ley que acabase con estos vacíos normativos y empezase a dotar de derechos y de seguridad a esta nueva forma de fórmulas de trabajo que son las que se hacen a través
las plataformas digitales. Aquí nos encontramos varias resistencias, como podéis entender, no solamente las resistencias de estas empresas, como eso, Deliveroo, Glovo, Uber Eats, etcétera, empresas con unos volúmenes de negocio enormes y con un control del mercado muy importante también, es decir, no estamos hablando de cualquier empresa pequeña a la que tenga 2 o 3 trabajadores o 100, 200 trabajadores, sino que estamos hablando de empresas muy grandes con enormes volúmenes de negocio y que se estaban beneficiando ilícitamente de la falta de protección laboral de los trabajadores, haciendo, por tanto, negocio no solamente con el servicio que daban, sino con la falta de derechos laborales. Por tanto, nos encontramos muchas resistencias ahí. También nos encontramos resistencias en la propia patronal y, por último, nos encontramos resistencias pues, en ciertas ocasiones con nuestro propio socio de gobierno. Tanto es así que en un momento determinado Compromís presenta una proposición no de ley en el Congreso a la que pues, nosotros presentamos una enmienda que parecía que íbamos a poder transaccionar con Compromís, pero a su vez el PSOE presenta una enmienda contraria a los trabajos que ya venía haciendo el Ministerio de Trabajo, a pues, nuestra posición política y la posición también de Compromís y de los grupos de apoyo al gobierno y una propuesta que era muy parecida a la que Glovo venía dando. ¿Cuál era esta propuesta o en qué consistía? Esta enmienda consistía en que se regulase las condiciones de las personas que trabajan para las plataformas digitales, pero que en el marco del diálogo social, y aquí es donde viene la trampa, en el marco del diálogo social se ajustasen cuáles eran esas condiciones para poder determinar si iban a tener contratos laborales o si, sin embargo, iban a tener pues, una relación de carácter laboral o si, por el contrario, iban a tener una relación de carácter mercantil. Por tanto, se dejaba al albur de la empresa la posibilidad o la capacidad de poder decidir si contrataba o no a estos trabajadores. Nosotros aparte nos encontramos, finalmente terminaron retirando la enmienda y entraron con nosotros en el acuerdo marco. Esta proposición no de ley se terminó aprobando con el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos, es decir, los dos grupos de gobierno y los grupos de apoyo al gobierno. Nos encontramos otra traba importante, que esa sí que es verdad que no fuimos capaces de sortear, que era la intención del Ministerio de Trabajo y la intención de Unidas Podemos ha sido siempre no regular solamente las plataformas digitales que tienen que ver con el transporte, sino regular todas las plataformas digitales, entrando también aquí pues, empresas importantes, como he dicho antes, como Airbnb, que no hace transporte, hace otro tipo de servicio que es el compartir una casa, alquilar una casa sin estar dentro de los alquileres turísticos, aunque eso poco a poco se ha ido regulando. Ahí pues lo estuvimos intentando hacer y bueno, no lo hemos conseguido. Sí que hemos conseguido al menos regular lo que tiene que ver con las plataformas digitales del ámbito del transporte. Ese ha sido pues, bueno, otro escollo importante. De hecho, era público el debate en medios de comunicación. Si en cuanto entras en Google, todo el mundo puede encontrar cuáles eran los ámbitos de discrepancia entre el PSOE y nosotros y cuáles eran los ministerios con los que discrepábamos. En este caso era Economía, Nadia Calviño, la que salía constantemente en medios de comunicación pues, con esta otra propuesta. Decía que era importante, o para nosotros era principal poder acceder a la regulación de estas condiciones, porque de lo que estamos hablando son de enormes empresas con enormes volúmenes de negocio que emplean a muchísimas personas y que
Aparte, no se hace en un ámbito cerrado, sino que se hace en un ámbito abierto. Es decir, las plataformas digitales llegaron en su momento para quedarse, cada vez se trabaja más a través de plataformas digitales, cada vez se ofrecen más servicios. Amazon también es otra de las empresas, ya estamos hablando de empresas muy importantes. Y veíamos que pues bueno, nuestra economía y también nuestras condiciones laborales se iban a convertir básicamente en nuestro mercado laboral en la ley de la selva. Lo que se pretende es salir totalmente del ámbito legal, del ámbito regulado, para irse a otro ámbito en el que no hay ningún tipo de condiciones, en lo que hay es mucha precarización. Y aparte se le quita a la empresa, o la empresa se quita la responsabilidad de tener sus propios medios de producción, porque al final gran parte de esos medios, gran parte de esos materiales los ponen los propios trabajadores. Bueno, estamos hablando al final de lo que nosotros denominamos la servidumbre digital. En el marco del diálogo social, muchos de estos escollos o de estos problemas se han ido solventando. Incluso la COE, que en su momento puso bastantes resistencias a esta ley, finalmente ha terminado remando a favor de esta ley y por tanto de la mejora de la mejora, no es de la mejora, sino de que haya condiciones laborales en los trabajadores. También la Inspección de Trabajo ha ido haciendo ahí un trabajo muy importante para conseguir poco a poco ir demostrando que realmente estas personas deberían tener un contrato laboral. Y ahora nos encontramos con otro problema. En un momento en el que incluso la patronal está remando a favor, la organización más grande de la patronal, que es la COE, está remando a favor de esta regulación, nos encontramos con que, como bien decía Amparo en su exposición, con que Uber Eats en junio decide, en agosto, decide desconectar, que es lo mismo que despedir en este marco a 3.000 trabajadores y trabajadoras que de repente se encuentran sin acceso a sus trabajos, ¿no? a sus puestos de trabajo, sin capacidad para poder trabajar para otra empresa, porque al final ellas y ellos eran trabajadores de una sola empresa, que en este caso era Uber Eats, para empezar a subcontratar a través de, como bien ha dicho Amparo, ETTs y bueno, pues otras plataformas de trabajo temporal, pues a trabajadores y trabajadoras, por tanto externalizando una parte que es principal de su negocio, una parte principal de la organización y del negocio de esta empresa. Bueno, poco a poco iremos viendo las sentencias que van saliendo en este sentido, y habrá que tomar medidas en cuanto a esto, aunque aquí sí hay que decir que ya la ley laboral, ya el Estatuto de los Trabajadores ya regula qué es o cuándo tú puedes subcontratar trabajadores y hasta qué punto no puedes subcontratar trabajadores, que es no pueden subcontratar trabajadores, sobre todo para lo que es el servicio esencial de la empresa. Es algo que, por ejemplo, con la cuestión de las empleadas de los hoteles, de limpieza de los hoteles, pues ha sido uno de los debates principales. ¿Es la limpieza de los hoteles una tarea principal de la empresa o no lo es? Esa ha sido una de las batallas. Aquí pues estamos hablando de una batalla bastante parecida, pero incluso mayor, porque Uber Eats no es más que un intermediario que simplemente te lleva la comida de la empresa que hace la comida hasta tu casa, y que ofrece su plataforma, evidentemente, para que puedas acceder desde tu casa a ese restaurante al que le quieres comprar comida. Y nos encontramos con otro problema que es incluso mayor, que actualmente pues tenemos a una de estas plataformas digitales, a Glovo, lo tenemos en rebeldía, incumpliendo y retando al gobierno e incumpliendo constantemente
de forma sistemática lo que se ha denominado la ley Rider, por tanto también el Estatuto de los Trabajadores, incluso nuestra Constitución. Pues es uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos con esa declaración en rebeldía de Glovo. Incluso las otras plataformas digitales que, aunque pues, siguen precarizando las condiciones laborales de los trabajadores a través de las contrataciones por ETT, incluso estas plataformas digitales están empezando a hacer denuncias públicas de esta situación, porque claro, también tiene lógica. Yo, como empresaria de una de estas plataformas, no puedo seguir trabajando usando a falsos autónomos, pero sin embargo Glovo sí puede seguir usando falsos autónomos. Bueno, pues claro, ahí también surgen diferencias entre las diferentes plataformas digitales. Por tanto, ahí vamos a tener otro de los principales otra de las principales guerras o batallas que vamos a tener que librar en cuanto a esta cuestión de las plataformas digitales y de la uberización de la economía. Y por último, porque creo que me estoy alargando mucho, por último, en los trabajos futuros a medio plazo que se están planteando, bueno, hay que decir que, igual que he dicho que con la COE, pues finalmente se pudo trabajar bastante bien y se terminó remando en el mismo sentido. Con lo que son las organizaciones sindicales, desde un primer momento se ha podido trabajar y en total sintonía. Es más, el diálogo social para la elaboración y para el apoyo a esta ley ha sido fundamental. Como decía, los trabajos que tenemos por delante, en primer lugar, es la creación de una mesa que bueno, está prevista, no sabemos cuándo se va a poder materializar, pero una mesa, un grupo de trabajo en relación a no solamente las plataformas de transporte, sino para eso, la regulación de otras plataformas y, en segundo lugar, una vez que ese grupo de trabajo haya hecho sus tareas, el control del algoritmo de las empresas para todas las empresas total, ¿no? O sea, el control de todas las empresas, todas las plataformas digitales y aparte lo que ya sí se ha conseguido, que era lo que estaba diciendo, el control del algoritmo total, hasta tal punto de que a todos nos va a sonar cuando salimos de un supermercado o de una tienda de ropa las pantallitas que han puesto ahora a la salida de estos centros comerciales, en las que pues te piden que pongas una carita sonriente, una carita menos sonriente o una carita triste, ¿no? Verde, amarillo y negro, según tu grado de satisfacción con los servicios prestados. Antes era la empresa la única que tenía acceso a ese algoritmo, a las encuestas de satisfacción. Ahora ya no es solamente la empresa, sino que ahora hay un control real de ese algoritmo, porque al final ese algoritmo, los resultados de esas encuestas de satisfacción pueden ser las que terminen determinando el salario de ciertos trabajadores, las condiciones laborales, las sanciones, etcétera. Por tanto, era importante también pues, que estas encuestas de satisfacción y toda la información que se saca a través de estas pantallas digitales pues estuviesen también controladas porque afectan de forma directa a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y por último, ha habido ciertos trabajos, ciertas reuniones de sindicatos a nivel europeo y hay que decir que si bien Glovo está declarando la rebeldía, declarándose en rebeldía respecto a esta ley, las organizaciones sindicales y las organizaciones que nosotros llamamos aquí, que son las que están en el diálogo social de otros países a nivel europeo, reconocen a España en ese sentido como la referencia para empezar a sacar y a legislar en el mismo sentido que ya ha hecho España. Por tanto, aquí podemos decir también que
falta mucho por hacer. Estamos viendo cómo después de la regulación de esta ley están surgiendo otros problemas conexos alrededor de estas plataformas digitales, pero estamos viendo también que pues España está legislando en el buen sentido, que vamos en el buen camino de protección de estos trabajadores y trabajadoras, y que pues, incluso estamos siendo referencia a nivel europeo de lo que tiene que ser la protección de pues, lo que son trabajadores y trabajadoras que han estado trabajando durante mucho tiempo en una relación mercantil como falsos autónomos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, la verdad es que ha estado muy interesante las tres intervenciones y a cuento de lo que habéis dicho, vemos que, bueno, que ha habido como distintas respuestas por parte de las plataformas a la norma. Ha habido, por un lado, pues, un incumplimiento cicatero por parte de algunas plataformas y otras lo que han intentado es huir de la norma, no huir tanto a lo mejor del derecho del trabajo, pero sí de la norma a través de la subcontratación. La pregunta sería, ya no solo con esta norma, sino con el conjunto, digamos, del acervo legislativo laboral, la primera línea o la primera trinchera, por así decirlo, que en el mundo del derecho pues podría ser la judicatura, podría ser la abogacía, porque al final la reacción a los problemas jurídicos siempre del Poder Legislativo es mucho más lenta. Los primeros que siempre se encuentran con la obligación de resolver esas problemáticas pues son los letrados, son los jueces. Hay en estos momentos instrumentos para evitar esa huida de la ley. ¿Qué pensáis? Amparo, Rafael, Isabel. A ver, perdón, no sé si voy a empezar Sí, yo. sí, te escolte, sí, sí. Vale. Yo en cuanto a los instrumentos legales, ha comentado y me ha gustado mucho las intervenciones de los otros ponentes, me he ido apuntando ideas y que me han surgido, me ha gustado mucho participar. Es verdad que tenemos, por ejemplo, el tema de la subcontratación, el caso que he explicado de Uber Eats es un caso de cesión ilegal de libro, ¿vale? Pero si bajamos a la realidad, lo digo porque mi compañero Adrián Todolí y yo vamos a publicar un artículo en breve sobre algunas actas de inspección en materia de cesión ilegal, nos encontramos con que incluso cuando actúa la inspección de trabajo y recientemente, no quiero desmerecer para nada la importantísima labor que ha hecho el Ministerio, yo creo que se ha hecho mucho, o sea, que incluso se han subido las sanciones a las empresas en la LISOS este mismo verano. Claro, pero lo ha comentado también Isabel. Resulta que si se declara una cesión ilegal, los trabajadores tienen derecho, digamos, a estar con la plataforma, y hay una multa, ¿no? Pero claro, el impacto ya no es tan grande como el que ha comentado Rafael con las cotizaciones a la Seguridad Social, porque nos quedamos en una multa. Entonces, yo cuando leí y reflexioné con Adrián sobre el tema de las multas, él es un experto en plataformas y yo he investigado el tema de la subcontratación, te encuentras que a lo mejor la cifra de negocios de Amazon en una de las multas era 340.000 millones de euros y la multa era de 100.000 euros. Era un 0,000, pongo 3 ceros, 4% de impacto. Una gota de lluvia en nada. Entonces, a la empresa le sale muy barato intentar eludir la ley en nuestra normativa. La batalla en la reforma laboral está en el tema de la subcontratación, porque la reforma, el artículo que tenemos en materia de subcontratación establece que hay una responsabilidad solidaria por obligaciones salariales, pero la mayoría de los trabajadores no reclaman, a no ser que sea un valiente como el que nos ha contado Rafael, que hace una reclamación. No reclaman si tienen un contrato en vigor, porque no les sale a cuenta. Y luego a las empresas estas les sale súper baratos eludir la ley. Con lo cual, la batalla está en que en este momento, para una empresa es mejor subcontratar que tener empleados directos. Cualquier empresario mínimamente inteligente o empresaria sabe que en este momento si subcontrata le sale más barato que tener empleados contratados directamente. Con lo cual, las armas legales que tenemos son insuficientes. Hoy mismo, en el Confidencial,
salía una noticia donde parece ser que a nivel político, esto supongo que Isabel, en la reforma laboral hay también otra vez una batalla entre los dos socios del gobierno en el sentido de si se va por una reforma más incisiva o menos incisiva. Pero encima de la mesa hay temas muy importantes para las condiciones laborales, no solamente de los riders, sino de todos los ciudadanos, porque cualquier empresa en este momento tiene externalizado algún servicio. Y la regulación que tenemos en este momento es muy insuficiente y abre un auténtico agujero negro, en mi opinión, para las empresas, porque fija el foco en el tema de la responsabilidad solidaria, que es solamente si un trabajador reclaman muy pocos, y si reclaman no suelen ser por salarios, con lo cual para las empresas en este momento es un chollo externalizar. Y si las pillan, pagan 4 duros y no sale nada. Con lo cual, para actuar creo que habría que hacer una actuación no solamente a nivel laboral, sino también a nivel fiscal. La tributación de estas empresas es absolutamente insuficiente. A nivel de competencia desleal, me ha gustado mucho y me ha hecho casi sonreír la referencia que ha hecho Isabela, que ha habido quejas de las empresas, de algunas que están, digamos, reconociendo el carácter laboral, se queja de que hay otras que les hacen competencia desleal. Hombre, está aquí el tema de que estas empresas denuncien por competencia desleal cuando los autónomos y pequeño comercio está absolutamente muerto por esto. Otro ámbito donde habría que meterse es en la comisión de competencia para que actúe en materia de competencia desleal cuando se utiliza para precarizar a los trabajadores y no solamente la situación de las empresas. Sé que ahí es una batalla política dificilísima y esto es pedir muchísimo, pero creo que de verdad es una batalla muy importante para los ciudadanos. Rafael. Sí, bueno, yo no puedo añadir nada mejor a lo que ha comentado la profesora, ¿no? Quiero decir que, evidentemente, a lo que previamente ha comentado Isabel, es así. Evidentemente, este es el segundo escalón que habrá que ir subiendo, porque ante cualquier solución jurisprudencial y legal, pues al final se irá buscando otra vía hasta que llegue un momento en que ya sea algo definitivo, pero para llegar ahí habrá que seguir muchos pasos y tendrá que pasar el tiempo. De todas maneras, yo quería decir lo siguiente, como complemento a lo que se ha comentado por las compañeras. Vamos a ver. Aunque sea encomiable el esfuerzo que se ha hecho por el Ejecutivo de legislar sobre la cuestión, en este caso de los riders, pero que evidentemente, como se ha comentado, pues en el futuro se puede ir ampliando a otras actividades similares. En realidad es que se ha añadido muy poco a lo que ya teníamos. ¿Por qué? Porque previamente, no hacía mucho tiempo, el Tribunal Supremo lo había dejado ya clarísimo, señores. Cuando sean estas circunstancias, estamos ante una relación clara de carácter laboral, no estamos ante un arrendamiento de servicios. Pone además el énfasis siempre, como hicieron previamente las distintas sentencias, entre ellas las primeras y todas las subsiguientes que se han ido dictando, donde de todas las circunstancias que afianzan el carácter laboral de las relaciones laborales, quizá el más importante es que el trabajador, para no ser trabajador por cuenta ajena, para ser un empresario, siquiera sea empresario de carácter individual o un profesional, tendrá que tener unos medios de producción propios, tendrá que tener una empresa, porque si no, uno no es empresario. Tendrá que tener unos medios de explotación. En algunos casos tendrá personal asalariado, otros no, pero tendrá que contar con una inversión importante, porque si no, no es empresario. Es decir, tener una bicicleta o tener una motocicleta no supone una inversión donde exista, por lo tanto, ya una organización de tipo empresarial. Eso es lo que siempre está en el principio de esa diferenciación y lo que es clarísimo. Aquí las grandes plataformas que entraron como elefantes en una cacharrería intentaron invertir toda la situación a base de componendas en otra serie de circunstancias, pero la circunstancia fundamental siempre ha sido esa. Es decir, ¿cómo va a ser el empresario subcontratado o contratado directamente a aquella persona que cuenta con una bicicleta o como mucho con una motocicleta? Bien, decíamos, el Tribunal Supremo esto lo deja tan claro, como hemos dicho,
cuando llega el siguiente recurso de suplicación y unificación de doctrina, que es el referido a la sentencia de Liberó de Valencia en la demanda en relación con la demanda presentada por Tesorería, ya ni admite trámite. Dice, no, este tema ya está dictado recientemente y lo que vale para una empresa vale para las demás que están en igualdad de condiciones, que es el caso. El artículo que se introduce en el Estatuto de los Trabajadores con muy buena intención, y me costaba ya más todavía que con el esfuerzo de las personas que lo han impulsado, se queda corto. ¿Se queda corto por qué? Porque lo que establece es una presunción. Es decir, se presumirá, claro, a partir del momento en que algo se dice que se presume, quiere decir que en principio es una presunción juris tantum, que admite prueba en derecho, y eso lo que hace es que permite, por lo tanto, como ha hecho Deliberó, me parece recordar, bueno, Deliberó ya está diciendo que se va, pero bueno, tampoco está muy claro, o como hizo Globo. Decir, no, bueno, pero es que claro, es una presunción. La cosa puede cambiar porque las circunstancias pueden cambiar. Es decir, quizás se tenía que haber dado el paso definitivo, cayera quien cayera. Es decir, señores, ante estas circunstancias estamos siempre ante una prestación laboral por cuenta ajena. Porque, claro, ¿cuál es el problema añadido? Que si Tesorería inicia un procedimiento de infracción, sanciona, notifica y se le recurre, automáticamente, no como pasaba hace muchos años, actualmente, como sabemos, la que tiene que dar el siguiente paso ya no es la empresa impugnando la resolución sancionadora de inspección, sino que es inspección la que tiene que interponer o los servicios de inspección o los servicios de la Seguridad Social de oficio la demanda ante el juzgado de lo social para que sea el juez de lo social el que reconozca y declare que efectivamente inspección tiene razón y que las relaciones discutidas son de carácter laboral. Si estamos hablando en ese artículo de que se establece una presunción, de alguna manera lo que estamos haciendo es alargando este tipo de procedimientos, porque cada vez que se plantee un acta de infracción en este sentido, se va a impugnar, la empresa va a decir, oiga, pero es una presunción. Yo entiendo que esa presunción la he destruido porque he demostrado cuando a lo mejor las circunstancias en el fondo van a ser exactamente iguales. Por eso yo creo que sinceramente casi era mejor, con todo el esfuerzo que se ha hecho y la importancia, vamos a decir, simbólica que tiene, evidentemente, que se haya introducido como disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores. Pero como creo que se comentó en alguna de las sesiones y en las reuniones que se tuvieron, si es que con la sentencia del Tribunal Supremo, casi mejor dejarlo ahí y cuando podamos de verdad dar el paso y que no se diga que se presume, sino que se reconozca, pues entonces lo hacemos. En sentido contrario, puedo poner ejemplo de hace muchos años, cuando me acuerdo que en los tribunales constantemente, en magistratura de trabajo, estaba la disquisición de los transportistas con vehículo propio, si eran verdaderos trabajadores por cuenta ajena o no, y lo que se hizo fue directamente por el gobierno en aquella época, estamos hablando, no sé, aproximadamente de 20 años o más, decir que quedaban excluidos del Estatuto de los Trabajadores, que no era relación laboral. No decía que se presumía, se decía en estas circunstancias, cuando estamos hablando de transportistas que se dedican al reparto con vehículo propio, se entiende por lo tanto de un vehículo de una cierta envergadura, etcétera, etcétera, no hay relación laboral. Ya está. Quiero decir, si algún partido político quiere que impugne ante el Tribunal Constitucional esa ley, pero la ley en ese sentido sí que hubiese dado el paso definitivo. Por lo tanto, creo que estamos todavía, como creo que también han comentado las compañeras de la tertulia, creo que estamos todavía en la antesala de la solución definitiva. Y la solución definitiva es decir, señores, esto es así. Ante estas, perdón, ante estas circunstancias laborales, es decir, repartidores o sea, bicicletas, motocicletas, y cuando la actividad sea organizada por una plataforma,
de este tipo, informática, tal, pues estamos ante una relación laboral y punto. Y ya está. Y no nos olvidemos de una cosa. Yo con esto, disculpar mi extensión, porque me he acordado antes que era interesante. Estas empresas hacen trampa desde un principio. ¿Por qué? Porque son conscientes de que los repartidores no van a poder aguantar mucho tiempo desarrollando su prestación para estas entidades. Por un aspecto que se ha comentado ya. El tema de la carga que supone el pago de la cuota de autónomos de seguridad social cercana, vamos a decir, la cuota más baja, los 300 euros. Y claro, una persona que está ganando aproximadamente 700, 800, si tiene que pagar solo ya en la parte de cotizaciones 300 euros al mes, pues la verdad es que, como no sea un estudiante y a base de hacer muchas horas, si tiene que vivir independientemente y más si tiene cargas familiares, no puede aguantar en esa situación mucho tiempo. ¿Por qué? Entonces, ellos ven el camino expedito para desarrollar la actividad y triunfar. Claro, porque se estaban aprovechando y se han estado aprovechando de la cuota inicial de los autónomos, de los famosos 50 euros, de tal manera que mientras el empleado podía gozar de esa limitación en cuanto a la reducción de las cuotas, ganaba dinero, no mucho, pero podía ganar dinero. En el momento que ya se daba cuenta, por el paso del tiempo, ya que tenía que pagar la cuota normal, evidentemente dejaba el trabajo. Y eso a la empresa no solo no le importaba, sino que le venía bien, porque evidentemente era una rotación, siempre iba a tener personas interesadas en las actuales circunstancias, en realizar esa prestación laboral, y ya está. Pero digo, es que han estado jugando también con esa trampa, porque evidentemente esa subvención, cuando fue establecida por el gobierno, no se hizo con esa finalidad. Por eso, ya para concluir lo que hemos comentado, es decir, por lo que he dicho, creo que la finalidad y la intención era encomiable y lo fue, y creo que se ha dado un paso, pero falta lo otro. Es decir, mientras sea una simple presunción, al final lo que vamos a conseguir es lo que está pasando ahora, es decir, que de alguna manera estas empresas se intenten salir otra vez por sus fueros con cualquier tipo de estrategia o de argucia. Y si al final tienen que cerrar e irse, pues que se vayan. Y ya está, es así. Tampoco estamos hablando de que sean empresas que, aunque ganen mucho dinero y tengan un volumen de explotación y de actividad muy importante, tampoco están solucionando la vida de los trabajadores en España. Entonces, si hay que tomar esa decisión, pues se toma, y caiga quien caiga. Lo que no se puede hacer es seguir permitiendo, pues lo que estaban comentando del tema del globo, que el globo ya, el último juicio que tuvimos, en este caso contra el globo, es que ni se presenta al juicio, ni tiene interés por el procedimiento, es decir, como diciendo, yo es como si esto no fuera conmigo. Disculpad otra vez la extensión. Gracias. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que ha hecho una caracterización del trabajador, de las condiciones, ¿no? Un poco del trabajador, del rider, ¿no? Yo diría que lo ha definido, sin definirlo así, como un trabajador de usar y tirar, ¿no? Claro. Estas empresas viven de trabajadores de usar y tirar precisamente porque forzosamente por las condiciones precarias en las que trabajan no pueden, tienen que pagar autónomos y por tanto no pueden aguantar un largo tiempo ligados a la plataforma digital. Y de esta manera, evidentemente, estamos hablando de un trabajador débil desde el punto de vista de las reivindicaciones que puedan hacer frente a la empresa respecto de sus derechos. Rafael, en este sentido, ha puesto, pues, de alguna manera el acento, o sea, me refiero a la hora de valorar la ley y valorar pues, críticamente la ley, ha señalado que para él la presunción no debería ser juris tantum, sino juris et de jure, ¿no? Que diríamos los juristas, es decir, que no admitiera prueba en contrario, ¿no? Para vosotras, perdón, Amparo, Isabel, ¿qué cambiaríais de la ley? Imaginaros que esto no puede ser, pero que mañana que os dieran el poder de instantáneamente mañana cambiar esa disposición en algún sentido. ¿Cómo lo cambiaríais para responder a la réplica de las empresas a la norma? ¿Quién quiere? Amparo, Isabel. En primer lugar, gracias. En primer lugar,
yo me remito un poco a mis palabras anteriores. ¿En qué cambiaríamos la norma? Cambiaríamos la norma en hacerla extensiva a todas las plataformas digitales, absolutamente a todas las plataformas digitales, en primer lugar. O sea, no entendemos, nosotros no terminamos de entender del todo el por qué solo esta ley se tiene que circunscribir a aquellas de transporte, sino que la circunscribiríamos a todas. Aquí me voy al por qué no se ha hecho, ¿no? Creo que ahí Rafael ha dado en una clave que es más que importante en el cuando podamos. Cuando podamos ahora mismo es una entelequia. Cuando podamos, bueno, nosotros somos gobierno y formamos gobierno con un partido que no quería esta ley, que no quería ni siquiera la ley tal como está, sino que, bueno, pues la idea iba más bien en que dentro del diálogo social, que bueno, ya sabemos que siempre que no haya una norma, todo se puede, bueno, pues no hay seguridad jurídica, porque en el marco del diálogo se estableciesen las condiciones para cuando tienes unos trabajadores con una relación mercantil o tienes unos trabajadores en una relación laboral. Nosotros lo que estamos tratando es que todos los trabajadores que están en estas plataformas digitales siempre sean trabajadores dentro de una relación laboral, nunca en una relación mercantil. Por tanto, en primer lugar esto. Creo que Amparo tiene, voy a mezclar un poco las dos preguntas, creo que Amparo ha dado en una de las claves más importantes, que es la propia reforma laboral. Estamos trabajando en ella, también estamos viendo pues, que tenemos, bueno, se ha hecho público y notorio hoy, que tenemos mucha resistencia respecto a la reforma laboral. El diálogo social está trabajando en un sentido y, bueno, pues hay ciertos intereses que están trabajando en otro sentido, ¿no? En este caso, pues la patronal en más de una ocasión ha hecho público que no le gusta el sentido en el que se está trabajando por parte del Ministerio, sindicatos, y que se está intentando que entre también ahí la patronal para que el diálogo social pues, sea completo. Pues nos estamos encontrando con que el Ministerio de Economía empieza a hacer injerencias dentro de una ley que es puramente laboral y que por ser puramente laboral compete puramente y completamente al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene una función que es muy clara. Yo soy graduada social, tiene una función muy clara que es la de las condiciones laborales, fijar cuáles son las condiciones laborales, regular las relaciones laborales, por tanto el mercado de trabajo, mal llamado mercado. El Ministerio de Economía tiene otras funciones que son generar economía, generar inversiones, que venga capital, es decir, el mercado laboral, bueno, la ley, la legislación laboral jamás va a crear empleo, jamás. Lo que genera empleo es la economía. Por tanto, es economía la que tiene que dedicarse a esa función de crear empleo y es el Ministerio de Trabajo el que tiene que dedicarse a las relaciones laborales y a las condiciones de trabajo. Esto es una cuestión básica que siempre, incluso en las universidades, yo como en mi época de estudiante lo he vivido en primera persona, incluso en las universidades, pero bueno, en las universidades hay recursos para que no caigamos en la trampa, pero desde siempre la teoría y los poderes económicos han intentado hacer esa confusión entre legislación laboral y creación de empleo, ¿no? Ahí está uno de los pilares de la columna vertebral de la reforma laboral, ya no solamente de la de 2010, sino también de la de 2012, fundamentalmente de la de 2012, ¿no? Cuando se dice que el abaratamiento de los despidos es lo que va a generar empleo, ¿no? El abaratamiento de los despidos lo que hace es permitir que haya más libertad de despido y, por tanto, más facilidad para acabar con relaciones laborales, para destruir empleo al final.
o destruir puestos de trabajo para despedir, pero no genera empleo ni de por sí tampoco los debería destruir. Es cierto que cuando las condiciones van a peor, o sea, cuando se despide a un trabajador y las condiciones van a peor o directamente no se renueva ese puesto de trabajo, no se sustituye por otro trabajador en las mismas condiciones o en alguna condición, es decir, ese puesto de trabajo se destruye, ya no porque no es ocupado por nadie, pues al final lo que estamos haciendo es destruir empleo. Por tanto, en ningún sentido, nunca jamás hay que sacarse de la cabeza, ¿no? que nunca, o sea, hay que meterse en la cabeza que nunca una legislación laboral va a crear empleo, que es el discurso que pues está manteniendo ahora mismo el Ministerio de Economía para intentar interferir en esta modificación del Estatuto de los Trabajadores. Es evidente que la regulación de la externalización de los trabajadores es uno de los pilares dentro de esta reforma laboral. Y es la que no solamente va a apuntalar en gran medida esta ley, la ley Rider, o aquellas leyes que vayan surgiendo de regulación de las plataformas digitales, sino que también va a dotar de seguridad a otros muchos trabajadores y trabajadoras. Hablaba antes de las Kelly, por mencionar uno que nos suena a todos por sus reivindicaciones y por todo el tiempo que llevan pues en pleito, haciendo propuestas públicas, denunciando a empresas, pues bueno, a estas trabajadoras que en muchos casos están siendo subcontratadas, es decir, que están externalizadas, servicios que están externalizados, pues que vuelvan a formar parte de la empresa y por tanto a ser trabajadoras de la empresa principal. Pero aquí volvemos otra vez al cuando podamos, a la oportunidad. Yo estoy segura de que si no estuviésemos nosotras, ni se habría hecho una ley Rider en ese sentido, ni estaríamos hablando de regular a todas las plataformas digitales, ni tampoco estaríamos ahora mismo en una negociación de la modificación del Estatuto de los Trabajadores en un sentido más garantista y más seguro, ¿no? Estoy segura porque pues bueno, nos estamos encontrando las reticencias y yo no estoy diciendo aquí nada que no nuevo, es público. Vamos, hoy las radios estaban constantemente hablando de esto, ¿no? Es público que esto está sucediendo. Pero hay que tener en cuenta que somos los diputados que somos, ¿no? Que tenemos la fuerza que tenemos, que somos 35 diputados y diputadas, que el gobierno es el primer gobierno de coalición, es decir, ya no hay una mayoría y nosotros mismos pues no tenemos mayoría como para poder llevar un gobierno solo y por tanto ganar siempre en todas las leyes y pues bueno, en esa oportunidad algunas veces las negociaciones son muy duras, pero algunas veces tenemos que decidir entre legislamos todo hasta donde podamos llegar, dejándonos la vida en ello, o no legislamos y esperamos la oportunidad en que seamos la mayoría en el Congreso, la mayoría absoluta o la mayoría simple. Bueno, pues ahí está la cuestión. La realidad es que cuando podamos, ahora mismo es ahora, son estos momentos y estas son las herramientas que tenemos. Llegamos hasta donde podemos llegar, incluso más allá de donde se supone que podemos llegar y lo estamos intentando. Y por último, porque creo que me estoy alargando demasiado, una de las leyes que creo que habría que modificar, no solamente la ley Rider y no solamente el Estatuto de los Trabajadores, sino la propia ley de competencia. Si vamos a la ley de competencia, vamos a ver que lo que se regula como competencia desleal son los actos de engaño, los actos de confusión, las omisiones engañosas, las prácticas agresivas, denigración, actos de comparación, actos de imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, bueno, y otras muchas cosas. En este caso no estamos hablando de ninguno de esos conceptos, estamos hablando de un concepto diferente, porque al final lo que estamos haciendo es regular una realidad que se nos ha echado encima como una losa enorme
que son las de las plataformas digitales, que como decía han venido a quedarse, pero no solamente han venido a quedarse, sino que han venido a ser una de las protagonistas en la economía que tenemos, sobre todo una economía de servicios con trabajadores muy precarizados y con muchas necesidades como las que tenemos en España, ¿no? Una estructura como la que tenemos en España, no solamente en España, a nivel global, pero aquí pues la incidencia es incluso todavía mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que has trasladado de manera clara, ¿no?, los dilemas de una fuerza política o de un grupo parlamentario pequeño que está en un gobierno de coalición y los dilemas que se plantean, y también el hecho de que la respuesta a la réplica de las plataformas digitales no se le tiene que venir del derecho del trabajo, sino que tiene que ser una respuesta integral también, pues bueno, modificando la ley de la competencia, o también pues creo que la profesora Amparo ha hecho referencia a materia fiscal. En ese sentido, Amparo, también me gustaría que respondieras a la pregunta, es decir, ¿qué modificarías tú si mañana tuvieras una varita mágica y tuvieras el BOE, digamos, a tu disposición? Eso por un lado, y después te haré una pregunta que viene del público, ¿de acuerdo? Bien, gracias a Dios no estoy en la piel de Isabel. Qué difícil. Nada, en mi mundo imaginario yo modificaría lo siguiente. En primer lugar, creo la reforma laboral, creo que es importante actuar en España en dos temas. Uno es el de la contratación temporal. Por lo que he leído, algunas de las propuestas que hay en el Ministerio son muy interesantes porque van por porcentajes máximos de plantilla de temporales, cosa que me parece que ya era hora que se pusiera encima de la mesa, y creo que por eso la patronal está tan enfadada. Me parece una buena apuesta. El tema de externalización, en el que no me extiendo porque ya lo he comentado, que me parece muy importante. Y luego yo creo que en nuestro ordenamiento hace falta una especie de campaña integral tipo la que hemos hecho con las víctimas de violencia de género para el tema de las condiciones laborales y del tratamiento que tienen las empresas en nuestro país. Porque tenemos una estructura de pequeñas y medianas empresas, a veces castigadas, y que a lo mejor para ellas, por ejemplo, para algunas pequeñas y medianas empresas, la subida del salario mínimo pues, puede tener un impacto, y tratamos a esos pequeños empresarios y medianos, que realmente son los que están dando el empleo, exactamente igual que a una multinacional, sea con sede española o sea una empresa de plataformas ubicada en Estados Unidos o donde sea, ¿vale? Y claro, el problema es que las cifras de negocio que tienen unas y otras no tienen nada que ver, ni las contribuciones potenciales a la seguridad social que podían tener unas y otras. Entonces, yo creo que habría que incidir en que en sectores donde no es posible o es muy difícil que los representantes de los trabajadores entren, porque crear, por ejemplo, una representación unitaria, un comité de empresa, un delegado de personal en una empresa de plataformas es a veces ciencia ficción. Habría que permitir que los sindicatos y sean los más representativos, o sea gente como el intersindical, que a lo mejor no tiene la consideración de más representativo a nivel estatal, pero que es muy reseñable, y es destacable por los expertos en la academia y en la universidad, que fuera el que iniciara la batalla por los riders, y eso es muy meritorio. Yo creo que hay que ponerlo también encima de la mesa. Que entren a negociar las condiciones de trabajo de los trabajadores en esos sectores, haya o no representación, porque centramos el sistema de la representación de los trabajadores en un sistema que está muy pasado de moda, como es el centro de trabajo, cuando aquí ni existe centro de trabajo. En algunas empresas de plataforma, por poner un ejemplo llamativo, me he encontrado cuando he estudiado un poco el tema, por ejemplo, alguna como Cabify, que el centro de trabajo de una empresa de Cabify en Valencia estaba en una vivienda de pisos. Eso denota que ni era la empresa que contrataba a los trabajadores. Como una empresa dedicada al transporte está ubicada en una vivienda de pisos. Ahí no hay ni centro de trabajo ni nada que se lo parezca. Por tanto, tenemos que crear estructuras de representación de los trabajadores que modernicen los conceptos. Luego, en las cotizaciones a la seguridad social las estamos vinculando al empleo de y estas empresas lo que están haciendo muchas veces
es, ya digo, a través de la externalización, a través de otras cosas, destruyendo empleo. Por tanto, hay que ser imaginativos a la hora de crear cotizaciones a la seguridad social que estén vinculadas con la cifra de negocios y el IVA por el que facturan estas empresas, creo yo, porque nos evitaríamos muchos problemas. Y esto es relacionarlo con los temas fiscales. Por ejemplo, a mí me indigna que haya empresas como Netflix, no por ello creo que el boicot no es una buena, yo continúo estando suscrita a Netflix, que tributó en el año 2019 3.000 euros, o sea, menos de lo que tributa cualquier trabajador español normal en nuestro fisco. Con esto no se pueden mantener servicios sociales y estas empresas están absolutamente extendidas. O nos espabilamos a la hora de establecerlo o de establecer mecanismos importantes encima de la mesa que hagan que las empresas que verdaderamente están ganando dinero negocien, o volvemos a un sistema feudal donde los nobles y la Iglesia no tributan y nos vamos a retroceder unos cuantos años en el pasado, porque en este momento estamos en una situación de este tipo. Estos son solamente algunas de las ideas, ya que digo que yo no soy experta en el tema de plataformas, es un tema en el que quiero meterme, estudiar más y tal, y de hecho, pero que yo creo que hace falta poner encima de la mesa para atacar el fondo del problema, y que este tipo de reflexiones donde nos sentamos personas que a lo mejor no nos hemos visto, que podemos intercambiar ideas, son muy útiles. O sea que nada, gracias. Muy bien, Amparo. Pregunta desde el público que nos está siguiendo, dice, ¿cómo encajaría la disponibilidad, flexibilidad horaria, entiendo que de los riders, incluso cuando hay una relación laboral, con la normativa en materia de tiempo de trabajo? ¿Ves ahí algún problema? ¿Ves a lo mejor que la normativa en tiempo de trabajo no se adecua a ese tipo de desempeño? Yo creo que se le puede dar alguna adaptación, pero lo que no haría es regular los llamados trabajos a llamada que se han introducido en otros ordenamientos, porque yo este verano precisamente estuve en Italia estudiando un poco cómo les había funcionado a ellos lo que llaman el trabajo, la regulación del trabajo intermitente, y sinceramente lo que acabé concluyendo es que no quería que nunca se incluyese, era un estudio de lo que nunca debería de hacerse en la legislación española, y exactamente igual que los llamados trabajos de 0 hours contract, que son una regulación. Entonces, no, la verdad es que aquí es verdad que cada vez tenemos, tenemos que establecer sistemas de trabajo diferentes a los que hemos tenido, pero yo creo que tiene que haber un mínimo de trabajo garantizado por parte de la empresa, porque la disponibilidad por parte de esos trabajadores es importante. No, la verdad es que aquí no estoy contestando bien la pregunta porque... pero está surgiendo, yo creo que sí que lo estás contestando bien. Yo creo sí, que sí. no, pero es que cuando uno tiene que ver las ideas claras en la cabeza, yo creo que lo dice rápidamente. No tengo en la idea cómo habría que hacerlo, sí que tengo cómo no lo haría, pero no cómo lo haría. Eso es muchísimo. Que es mucho más difícil. O sea, esto es lo que hacemos muchas veces los profesores. Nos ponemos a criticar todo lo que hacemos mal, pero propuestas hacemos muy poquitas desde el ámbito de la universidad. Y entonces somos especialistas en decir lo que no hay que hacer, nunca lo que hay que hacer. Pero bien. Muchas gracias. Bueno, ahora para concluir, simplemente una breve conclusión, después de esta charla para los tres. ¿Quién quiere empezar? Rafael, ¿quieres empezar? Vale, pero voy a ser muy cortito. Muy bien. Os agradezco a los organizadores la conferencia de la jornada que habéis preparado, porque me parece que ha sido muy interesante, por lo menos para mí, porque he aprendido mucho de las dos compañeras de tertulia que han intervenido. Y bueno, una sencilla reflexión al hilo de lo que se ha comentado. El derecho laboral siempre hay que protegerlo, es decir, es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad que se proclame Estado de Derecho democrático y social, ¿no? Nosotros en nuestra Constitución somos todos esos aspectos y somos un Estado social. Y si no fuéramos un Estado social, no seríamos un Estado de Derecho. El derecho laboral nace a principios del siglo XX, cuando se desgaja del Código de Comercio, del Código Civil, porque evidentemente esos códigos,
cuyas normas están reguladas para otras relaciones humanas distintas a las laborales, no dan solución y no protegen, que era la finalidad de desgajar ese derecho laboral del resto del ordenamiento jurídico, no protegen a la parte más débil, que siempre es el trabajador y no el empresario. El derecho laboral ha sido un esfuerzo que se ha ido desarrollando desde principios del siglo XX, que ha pasado por distintas épocas políticas hasta llegar a nuestros días y por distintos gobiernos, por supuesto, en la época democrática en la que afortunadamente estamos. Pero siempre se ha ido partiendo de la base de todos los logros anteriores para intentar dar un paso más y mejorar. Es verdad que alguna vez, en algún caso concreto, se puede entender que se ha podido dar un paso atrás, pero lo importante siempre es que las adaptaciones que se hagan lo sean sobre la base de no perder nunca de vista lo que tiene que pretender el Estado, en este sentido, que es seguir protegiendo a la parte más desfavorecida. Por eso digo que es encomiable, o decía antes, que es encomiable la labor y la finalidad del gobierno y dentro del gobierno de Unidas Podemos, con lo que se ha hecho, pero hay que llegar a más. Siempre hay que ponerse el listón bastante más alto y llegar a más es que ya no sea una presunción, como decíamos. Y lo que se ha comentado por mis compañeras me parece, aparte muy interesante y muy ilustrativo, muy importante. Es decir, claro, yo no había caído, por ejemplo, dentro de mi experiencia, no se había dado todavía ese supuesto. Lo he aprendido hoy aquí, pero que es verdad, claro, siempre echa la ley, echa la trampa para este tipo de empresas incumplidoras, donde les da exactamente igual todo con tal de obtener, al final, su finalidad principal siempre, que es la obtención de resultados, olvidándose, dejando muy alejados los demás intereses en juego, son fundamentalmente los de los trabajadores, que ahora se recurre a la siguiente salida, que es el tema de las empresas de trabajo temporal. Bueno, pues sigamos adelante y hágase por todos los operadores sociales el esfuerzo de salir de ese segundo, pero no perdiendo nunca, que es lo que interesa, ese listón que se va pasando de unas generaciones a otras con el esfuerzo de la Organización Internacional del Trabajo, con el esfuerzo de las universidades, de la doctrina, con el esfuerzo de los jueces, de lo laboral, con el esfuerzo también de los abogados, graduados sociales, etc. Y entre todos, que no perdamos nunca de vista esa finalidad. Creo que en general siempre ha sido así y tiene que ser siempre así. Y ojalá nuestros magistrados o jueces de lo social nunca se separen de esa finalidad social de búsqueda, digamos, del equilibrio entre las partes y haciendo el esfuerzo siempre favorable a la parte más desfavorecida, que es el trabajador, porque sería muy triste que eso se perdiera. Siempre que tengamos a los jueces, a la independencia judicial, a favor de esas finalidades, siempre podremos hablar de una mayor o menor, pero siempre de una protección para los trabajadores. Y creo que esto al final, con el esfuerzo de todos, es lo que en este sector de actividad se está desarrollando. Comentaban Amparo y Isabel, bueno, es que hay otros sectores, claro que sí, pues vamos a por ellos también. Pero es importante, yo creo que poco a poco lo que se está consiguiendo y lo que no hay que hacer es salirse de ese camino y perdonar que me haya extendido. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Amparo, Isabel, ¿quién toma primero la palabra? Voy si queréis. Bueno, a modo de conclusión, es difícil llegar a una conclusión. Creo que Rafael acaba de echaros un guante, que es el de, o por lo menos yo me hago cargo de echarlo, que es el de que haya otra charla sobre los tribunales de nuestro país, ¿no? Sobre la independencia política e incluso de otros poderes como el económico de los tribunales de nuestro país. Creo que sería interesante y quedaría para una o más conferencias.
A modo de resumen, bueno, decir que tenemos una legislación no solamente laboral, no solamente relacionada con o referida al Estatuto de los Trabajadores, sino otras legislaciones que apoyan al Estatuto de los Trabajadores, también los convenios colectivos que bueno, tienen muchos retos por delante, estamos en un momento en el que es fundamental debatir si ir hacia más desregulación es ir hacia una mejor economía. Creo que es una mala idea, que las propias crisis que hemos ido viviendo, no solamente en la última década o en los últimos 20 años, sino históricamente los ciclos que hemos ido viviendo económicos nos vienen a decir que la desregulación, el neoliberalismo, el liberalismo no es la solución para tener más economía, una mejor economía, y que incluso la acumulación de beneficios, la acumulación por definición como práctica económica o como modelo económico, no solamente no es el mejor para la economía, que sufre grandes crisis debido a ello, sino también porque pues, bueno, se producen desregulaciones alrededor de este concepto, porque se esquilman los derechos laborales de los trabajadores, que son parte fundamental de la economía también, porque inciden directamente en la economía, o la economía incide directamente en sus vidas. También a nivel social, el cómo nos comportamos socialmente tiene mucho que ver con cómo la economía nos obliga a conformarnos y a comportarnos, incluso a nivel de competencia, de esquilmación de recursos a otros países, y algo que es muy evidente, que se nos ha puesto de frente en los últimos años con las últimas catástrofes, también a nivel medioambiental. Bueno, creo que estamos en un momento en el que lo que tenemos que debatirnos es si queremos ir o si queremos seguir yendo, y creo que estas dos últimas crisis, y especialmente esta de la COVID, nos pone en un punto de inflexión en la que tenemos que debatir si queremos seguir yendo hacia un modelo de desregulación, de pérdida de derechos laborales, sociales y medioambientales y económicos, o si de lo contrario vamos a ir hacia un decrecimiento, una mayor, no una mayor regulación por regular, sino una regulación que vaya en el sentido de una mayor protección y de seguridad jurídica, y seguridad de las personas que viven no solamente en nuestro país, sino en la Unión Europea, e incluso a nivel internacional, en nuestro mundo. Para eso hay organizaciones internacionales también que debaten mucho sobre esto y que pues han promovido los mayores cambios que hemos sufrido, y digo sufrido conscientemente, en nuestras sociedades, y que por tanto a nivel conclusión creo que debemos seguir yendo hacia la protección de las personas, a seguir poniendo, como dice el feminismo, la vida en el centro. Creo que la vida tiene que estar en el centro, tanto en los criterios medioambientales como en los criterios económicos y laborales. Por tanto, esa práctica y de cuidar, de valorar la vida, y sobre todo entender que lo público, en este caso las instituciones públicas, los gobiernos, pero en general todo lo público tiene que estar siempre al servicio del bienestar social. Y por tanto, el regular las condiciones laborales, acabar con la ley de la selva, no seguir yendo hacia pues ese camino oscuro al que nos lleva la desregulación, las plataformas digitales, bueno, y un modelo capitalista neoliberal que nos lleva a situaciones no solamente muy incómodas, sino de pérdida de derechos en general, de forma generalizada. Pues hay que atajarla, hay que ser consciente de
el mundo en el que estamos, de la vida que tenemos, de lo corta que es la vida y de lo frágiles que somos como sociedad y como planeta, y empezar a hacer medidas, que para eso estamos los cargos públicos y para eso están nuestros gobiernos, que sobre todo tengan en el centro, en su pensamiento, que siempre tenemos que ir hacia la protección social, hacia la protección de nuestra sociedad y en el ámbito de la economía y de las relaciones laborales hacia la protección de nuestros trabajadores y trabajadoras y sobre todo también de las pequeñas empresas y de aquellos que están cuidando o que están promoviendo una forma de relación económica que son mucho más sostenibles, que cuidan a sus trabajadores, que cuidan a su entorno, a su barrio, a otras empresas conexas o con las que conviven, y que sobre todo entienden que vivimos en un planeta que es finito y que lo tenemos que proteger para poder seguir haciendo, que la economía no puede destruir el planeta, porque sin planeta y sin trabajadores no puede existir la economía. Muchas gracias, Isabel. Amparo, tú conclous. Sí, vale, pues nada, en primer lugar dar gracias a los asistentes que han aguantado como unos jabatos hasta el final, no somos muchos pero peleones y nada, decir simplemente que yo creo que se ha ganado una batalla, pero esto es una guerra y esto es como en la mitología griega. Sísifo cogía una piedra y tenía que subir la montaña y cuando la había subido volvía a bajar la piedra y había que volverla a subir. La batalla es larga. Tiene que ser una batalla técnica donde no nos podemos quedar, yo creo que a veces eso en los partidos de izquierda ha pasado, no lo digo como crítica, sino que nos quedamos en los discursos grandilocuentes y estas empresas, sobre todo las de plataforma, están muy bien asesoradas, tienen mucho bufete detrás, muy poderoso. Es muy difícil darles la batalla y la batalla tiene que ser una batalla técnica. No es una cuestión solo de izquierdas o de derechas, sino de bienestar de los ciudadanos, de defensa de relaciones laborales, igual que la sanidad pública es para todos, puede ir una persona de un partido o de otro, y yo creo que es igual que el sistema de pensiones ha hecho un pacto de Toledo, en el tema de exigir unas condiciones laborales dignas y que no se haga una competencia desleal a las pequeñas y medianas empresas con estas empresas tan poderosas, es una cuestión que yo creo que debería de suscitar también la reflexión de determinados partidos políticos en el sentido de que cierta regulación va en garantía de un liberalismo incluso económico en el sentido tradicional de garantizar condiciones justas, iguales para todos los competidores en el mercado. Hay una reflexión ahí también, si se quiere ir a la batalla ideológica, que es importante en el sentido de que no es una cuestión solamente de aquí hacer discursos de defensa del trabajador, sino que es una condición también de defensa de cierto tipo de empresas y de condiciones justas en el mercado para todos. Nada, y gracias, es la primera vez que participo, pero me ha gustado mucho participar y he aprendido mucho de mis compañeros de mesa y de las reflexiones que ha transmitido Héctor, que resumía muy bien un poco lo que íbamos diciendo. Gracias. Pues muchísimas gracias Amparo, la verdad, muy contento de moderar esta mesa, la verdad que ha sido profundamente enriquecedor. Habéis suscitado cosas, a mí al menos personalmente habéis suscitado ideas, planteamientos que hasta el momento pues, no me había planteado, y yo como conclusión diría simplemente que sí, que se ha ganado una batalla, pero que la guerra continúa y que tenemos que estar ahí teniendo una visión integral del problema, como han dicho los ponentes. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, a las ponentes. Muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado y ens tornem a veure en la próxima mesa redona del Institut d'Estudis Polítics. Moltes gràcies. Gracias a vosotros. Fins la próxima. Adiós. Gracias, hasta pronto.